Le doy la más cordial bienvenida a mis invitados de esta noche desde Washington, Juan Carlos Hidalgo, analista político del Instituto Cato, y desde Miami, José Gabilondo, analista político también y profesor de Derecho de la Universidad Internacional de la Florida. Bienvenidos a los dos, muchas gracias por acompañarnos en Conclusiones esta noche. Viendo esta información que nos transmitía mi compañera Yone Molinares desde Washington, quisiera preguntarles, evidentemente había una gran expectativa, se sabía que iba a ser uno de los temas centrales de esta Asamblea General de las Naciones Unidas, el tema del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, precedido, por supuesto, por la visita del Papa Francisco a Cuba, por su intervención también en el seno de las Naciones Unidas. Bueno, evidentemente estamos ante uno de los temas centrales, aunque después han surgido otros como que ya conversaremos más adelante. Bueno, pero sobre este tema, ¿está en riesgo el proceso de paz, el proceso de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, el proceso de deshielo de relaciones, por esta exigencia histórica de Cuba de eliminación del bloqueo, o es parte precisamente de esa exigencia política, como una bandera política que está poniendo sobre la mesa Cuba una vez más? José Gabilondo, si nos puedes ayudar con tus comentarios. Bueno, yo creo que el proceso de reconciliación va con mucha velocidad y estas declaraciones son parte del proceso. Para mí, la observación que resume lo que ha sido la participación en Latinoamérica en el cumbre fue una observación de Maduro: otro mundo es posible. Y el ejemplo de Cuba, los Estados Unidos, es el mejor ejemplo de eso. Obama y Castro han cambiado el perfil del hemisferio. Y eso es muy importante porque Cuba ahora va a entrar y va a mostrar un nuevo protagonismo. Y yo creo que, o sea, la otra cosa que pasó en este cumbre era el intento de los países latinoamericanos de dar una respuesta al neoliberalismo. Lo hicieron muy bien. Pero yo creo que Cuba yo creo que podrá ser el líder de ese proyecto, porque es el único país en Latinoamérica que de hecho exitosamente ha aguantado los Estados Unidos por 50 años sin desdoblarse. Es un proceso irreversible, entonces, José. Bueno, sí, y no solamente irreversible, pero me parece que el Obama no está siendo sincero, porque la realidad es que él pudiera hacer más para desenredar el embargo, y él tiene mayor control, y él no lo está ejerciendo porque él quiere evitar un enfrentamiento con el Congreso, pero él pudiera tomar más medidas para romper el embargo. Juan Carlos, tu opinión. Bueno, yo efectivamente creo que no hay marcha atrás, al menos durante lo que resta de la administración Obama, a este proceso de normalización de las relaciones. Estoy de acuerdo, tal vez es la única vez que me oirá decir esto, con Raúl Castro, en el sentido de que es difícil que haya una normalización hasta el tanto no haya un libre comercio entre ambos países. Y me agrada muchísimo entonces ver a un país comunista rogar a la comunidad internacional por el derecho de comerciar con Estados Unidos. Usualmente los socialistas siempre reniegan de Estados Unidos, pero cuando se trata de comerciar con el gigante del norte están de primeros en la línea, ¿verdad? Así que efectivamente el embargo todavía sigue siendo un gran inconveniente en la relación. Hemos visto cómo Cuba ha añadido todavía a la lista otras políticas. Está el tema de Guantánamo, que ha dicho que Guantánamo tiene que ser devuelta a Cuba, que Estados Unidos tiene que cesar las emisiones de radio y televisión Martí hacia la isla. En fin, los cubanos necesitan seguir presentándose como víctimas del imperialismo, víctimas de la agresión estadounidense. Eso es parte de su narrativa, eso es parte de su excusa para seguir oprimiendo a 11 millones de cubanos en la isla. Y por eso es que es tan importante que Estados Unidos no les dé material para apelar a estas excusas, y por eso es tan contraproducente el embargo contra la isla. Ojalá la racionalidad prevaleciera sobre las cabezas en el Congreso y procedieran a levantar el embargo. Sin embargo, eso no lo veo yo por lo menos factible en lo que resta de la administración Obama. ¿Viste una intención o un afán o de ruego hacia a Estados Unidos? ¿Has visto todo este proceso? Me llama la atención esta figura que utilizas, un ruego hacia Estados Unidos por el libre comercio. ¿Te parece? Bueno, es que me llama muchísimo la atención porque usualmente la gente de izquierda siempre reniega de Estados Unidos, lo condena a Estados Unidos y de todo. Aquí cuando se habla todo el tema del embargo,
Cuba, no, primero que todo, pongamos los términos en orden. No hay un bloqueo, como lo dice la isla. Bloqueo significaría de que hubiese buques de Estados Unidos alrededor de los puertos de La Habana y los puertos del resto de la isla, impidiendo el comercio de la isla, impidiendo el comercio de Cuba con el resto del mundo. No, Cuba comercia absolutamente con todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos. Nada más que existen limitaciones, existen ciertas sanciones económicas que ha impuesto Washington sobre La Habana que impiden gran parte del comercio entre Estados Unidos y Cuba. Pero Cuba puede comerciar con México, con la Unión Europea, con Canadá, con Sudamérica, con África, etcétera. El hecho de que Cuba sea un país miserable, como lo es, no es porque no se debe al embargo con Estados Unidos, en eso se debe al fracaso miserable de las políticas socialistas de los hermanos Castro. Pero ellos necesitan una excusa, necesitan a quién echarle la culpa, y qué mejor política para echarle la culpa que a este embargo estadounidense, al cual llaman incluso bloqueo. Así que por eso es que el embargo es tan contraproducente, porque les da esta excusa a los hermanos Castro para continuar empobreciendo y esclavizando a 11 millones de cubanos en la isla. José, ¿algún comentario sobre lo que comenta Juan Carlos Hidalgo? Bueno, sí, quería indicar que, los Estados Unidos no tienen un monopolio sobre el comercio y las políticas de mercadeo. E incluso una de las observaciones que se hizo en esta asamblea es que en Latinoamérica han buscado formas alternativas de organizar mercados. De forma que yo creo que hay varias formas de tratar comercialmente, y la forma que representa a los Estados Unidos no es la única forma, y incluso es una forma muy desacreditada por varias razones, incluyendo el hecho que muchas veces va con ese trato comercial una intervención doméstica, por una parte. Por otra parte, es cierto que Cuba puede tratar con otros países, pero es innegable que el bloqueo o el embargo, llámalo lo que quiera, es algo que ha destruido la economía cubana, sencillamente por la razón que Cuba no puede conseguir el precio que merece su producto, y no tiene el mismo abanico de contrapartes que tendría, porque muchas empresas y países incluso viven en terror de las sanciones del OFAC. De forma que sí, Cuba tiene cierto trato con otros países, pero es una fracción de lo que pudiera tener Cuba si estuviera más normalizada en la economía global. Bien, tengo que hacer una pausa en un momento. Más adelante vamos a seguir conversando sobre esto y sobre otros temas importantes que hay en la región latinoamericana y del mundo, por supuesto. Está la situación en Siria, que también acaparó la atención. Quisiera, cuando regresemos, platicar un poco, conversar con ustedes sobre Cuba. Sin duda ha sido un referente de la izquierda latinoamericana durante más de 50 años. Es el referente de la región latinoamericana, y los países de izquierda, que se definen como de izquierda, pues de alguna manera tendrán que moverse o no, como se está moviendo Cuba, hacia qué dirección. Yo no veo todavía en los discursos ese movimiento, ese acercamiento hacia la política que está tratando de ejercer Cuba. Les voy a preguntar esto en un momento más. Hoy, además de los discursos de los presidentes, Barack Obama se reunió con otros mandatarios a fin de aunar esfuerzos para impedir la expansión del extremismo islámico y la radicalización de los jóvenes. Y este es el tema con que vamos a hablar con mis invitados desde Washington: Juan Carlos Hidalgo, analista político del Instituto Cato, y desde Miami, José Gabilondo, analista político y profesor de Derecho de la Universidad Internacional de la Florida. Antes quería cerrar un poco el tema que traíamos en un inicio, el de Cuba y Estados Unidos. Les preguntaba yo antes de hacer la pausa, Cuba, siendo un referente de la izquierda latinoamericana, se ha movido. No se ve eso en los discursos todavía de algunos presidentes que representan también a la izquierda latinoamericana. ¿Tardará esto en tener un efecto en paradigma ideológico, digamos, latinoamericano, Juan Carlos? Un pilar fundamental del populismo izquierdista latinoamericano es la victimización, presentarse como víctimas de la agresión estadounidense. Esto no quiere decir que la política estadounidense hacia la América Latina haya estado exenta de fallas. Ha sido todo lo contrario, ha estado muy llena de múltiples fallas a lo largo de las décadas. Sin embargo,
Estos regímenes necesitan siempre un enemigo externo y Estados Unidos lo ha brindado a lo largo de los años. Es por eso que no importa lo que ocurra con Cuba, veremos siempre a Evo Morales, a Nicolás Maduro, a Rafael Correa y a todos los otros líderes populistas de la región siempre con un discurso muy agresivo hacia Estados Unidos, no importa lo que Estados Unidos haga o deje de hacer. José. Bueno, yo creo que Cuba está viviendo una época de pragmatismo, no ideología, está aprendiendo y Cuba está viviendo un experimento. Pero para responder a esta idea de su papel ideológico, yo creo que ahora la región entera está viviendo un momento interesante. O sea, durante los 80s, la región sufrió con la crisis de la deuda. Durante los 90 vino el consenso de Washington, o sea, esa idea de Thatcher y Reagan implementado por el Fondo y el Banco de liberar los mercados, y Latinoamérica sufrió mucho. Entonces vino la crisis de 2007 y tú sabes, irónicamente, ayudó a la región, porque yo creo que los países acreedores tenían tantos problemas que no se podían meter en la vida ajena. Dejaron la región sola. Y la región ha estado experimentando, viviendo un nivel de prosperidad relativamente buena. Yo creo que Cuba entra ahora y va a tocar un papel de líder en eso. No sé qué va a hacer, pero yo creo que Cuba va a representar un pragmatismo económico en la región. Vamos a pasar a otros temas. Ya decíamos que este ha sido uno de los temas que evidentemente más impactaron a nivel global y también regional, por supuesto, el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Pero ha habido otros que han dominado también la agenda temática de esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Me refiero a ISIS, a la crisis en Siria. Y me recordaba yo la fotografía que se tomaron hoy el presidente Barack Obama y Raúl Castro, muy sonrientes, hay que decirlo, creo que una imagen habla más de 1000 palabras. Después del encuentro privado se dieron la mano por segunda vez en este año, se dieron la mano después de la Cumbre de las Américas con una gran sonrisa. No sucedió así en la fotografía que se tomó el presidente Obama con el presidente Vladimir Putin. Había rostros muy adustos, muy duros, y eso habla un poco de cómo está la región. Vamos, si les parece, a retomar parte del discurso de Barack Obama, hablando precisamente sobre este punto en donde ha habido un poco de polémica con Rusia, el de ISIS. Vamos a escuchar. De acuerdo con esta lógica, debemos apoyar a los tiranos como Bashar al-Assad, que deja caer bombas de cañón para masacrar a niños inocentes, porque la alternativa es seguramente peor. Estados Unidos está preparado para trabajar con cualquier nación, Rusia e Irán incluidos, para resolver el conflicto. Pero debemos reconocer que, después de tanto derramamiento de sangre y de semejante matanza, no se puede regresar al status quo de antes de la guerra. Es un gran error no cooperar con el grupo sirio que valientemente lucha contra el grupo armado cara a cara. Y deberíamos aceptar que nadie, salvo las Fuerzas Armadas del presidente Assad y las milicias kurdas, están realmente combatiendo al Estado Islámico y a otras organizaciones terroristas en Siria. Pues ahí estaba el reclamo, por supuesto, de Estados Unidos a Rusia de apoyar al presidente Bashar al-Assad y la justificación del presidente Vladimir Putin. Y después, como comentaba, vino la reunión privada donde parece que no hubo grandes acuerdos. Así lo interpreto yo por la fotografía en la que se tomaron, en la que había más que pues felicidad, rostros muy adustos. Juan Carlos, este tema, ¿cuál es tu opinión después de los discursos, después de la reunión que sostuvieron ambos presidentes? Sí, el punto fundamental es cuál es la mejor manera de enfrentar al Estado Islámico. La visión de Putin es que la mejor manera es apoyando al gobierno de Assad, un gobierno casi que genocida, que ha masacrado la población civil, que ha incurrido en todo tipo de atrocidades como el uso de armas químicas, etcétera, porque él dice que si se derroca el régimen de Assad podría ocurrir el caos que ocurrió en Libia cuando cayó Gaddafi, o el mismo caos que ocurrió en Irak cuando cayó Saddam Hussein. Entonces es mejor el mal conocido, que es Assad, aunque no creo que Putin lo vea como mal, que la alternativa, que es un caos en donde probablemente grupos terroristas como ISIS, como Al-Qaeda, proliferen. Ahora bien, la administración Obama dice que no, que hay que reemplazar a Assad porque la permanencia de Assad en el poder es lo que nutre
que fortalece el reclutamiento de grupos como el Estado Islámico y que por lo tanto la salida de Assad es fundamental para poner orden en Siria. Sin embargo, la administración Obama se ha quedado nula o muda en cuanto a qué es lo que reemplazaría a Assad. Y no es que a Estados Unidos le moleste la idea de tener un dictador árabe tiránico al cargo de un país. Al final de cuentas, Estados Unidos apoya entusiastamente al gobierno egipcio, que también está a cargo de un militar violador de derechos humanos, que también cuenta con el apoyo muy fuerte de Rusia. Así que simplemente es una cuestión de estilo. En este momento se dice que cuál es entonces el mal peor para Siria, si es mantener a un dictador como Assad o reemplazarlo por un grupo por un vacío que podría ser llenado por un grupo terrorista como el Estado Islámico. José, tu opinión. Bueno, yo estoy en gran parte en acuerdo con lo que dijo Juan Carlos, o sea, casi todo en realidad estoy de acuerdo. Yo solo agregaría otro punto, que este conflicto entre Obama y Putin también es un conflicto entre dos discursos y es un conflicto entre un país, o sea, del mundo viejo unipolar, los Estados Unidos, y un representante de los BRICS. Y yo creo que además de lo que esto significa en cuanto a la región en el Medio Oriente, es parte de un conflicto global que se está viviendo, en que hay nuevos emergentes sectores de poder y quieren su lugar en este mundo discursivamente. De forma que yo solo agregaría eso. Y también diría que me gustó mucho el discurso de Obama en cuanto a esto, y en general su filosofía de interdependencia. En realidad, él representa una postura muy multilateral, muy conciliador, y fue muy crítico en general del uso de la Fuerza Armada, de forma que a mí me pareció que, o sea, su discurso fue muy bueno, me gustó. Bueno, vamos a regresar, voy a hacer otra pausa nuevamente, regreso con ustedes para seguir conversando un poco. Me queda a mí una impresión, digamos, agridulce sobre el tema de Siria. Me da la impresión de que en algún sentido seguimos viviendo en este tema en particular, en tiempos de la Guerra Fría, donde solamente había un mundo bipolar, solamente parece que Siria cruza por la solución que dé o no Rusia o dé o no Estados Unidos. Los otros países no importan, cuando Europa está viviendo una crisis terrible también a causa de lo que está sucediendo en Siria. Si les parece, hablamos de eso un poco cuando regresemos de esta pausa. En conclusiones, regresamos enseguida, Asamblea General de la ONU, día 2, los discursos de los presidentes latinoamericanos, los retomamos en un momento más. Acordamos además que las FARC comenzarán a dejar las armas a más tardar a los 60 días luego de firmar el acuerdo final. Así pues que el próximo año, cuando regrese a esta asamblea, lo haré, Dios mediante, como presidente de una Colombia en paz, de una Colombia reconciliada. Las declaraciones del presidente Barack Obama reconociendo que Venezuela es un país de paz y que no ha sido ni es una amenaza hacia los Estados Unidos es un paso muy positivo, pero tengo que decirlo como jefe de Estado y de Gobierno, pero aún no suficiente. El decreto emitido el 9 de marzo del año 2015 debe ser derogado, debe ser anulado, porque amenaza a mi patria, amenaza a nuestro país. Regresamos con Juan Carlos Hidalgo, analista político del Instituto Cato desde Washington, y desde Miami, José Gabilondo, analista político también y profesor de Derecho de la Universidad Internacional de la Florida. Bueno, hemos visto dos de las intervenciones que también llamaron la atención por el momento en que está atravesando la relación diplomática entre ambas naciones, Colombia y Venezuela. ¿Algún comentario? ¿Aportó algo esta presentación de Colombia y Venezuela aquí en el seno de las Naciones Unidas al conflicto que mantienen, o prácticamente se mantiene igual? José. A mí me parece que nada nuevo surgió sobre este tema, de forma que yo diría que en realidad se mantuvo igual. Y Juan Carlos, ¿opinas lo mismo? ¿Entre los dos países no hubo algún avance?
No, me llamó la atención que el tema de la frontera, el problema fronterizo estuvo totalmente ausente del discurso de Juan Manuel Santos. Más se dedicó a promover el tema del acuerdo con la FARC y a hacer lobby para su eventual nominación a un premio Nobel de la Paz, que eso parece ser la agenda principal del presidente Santos. Y en cambio, Maduro sí se refirió al tema, hablando nuevamente de las amenazas que se ciernen sobre Venezuela a través de sus fronteras, tanto el tema de Colombia como el tema de Guyana, lo cual nos lleva nuevamente al punto que hacíamos a un inicio. Estos regímenes populistas de izquierda siempre necesitan presentar enemigos externos para justificar o para desviar la atención de las terribles políticas económicas domésticas. Y en este caso, el gobierno de Nicolás Maduro está creando estos problemas fronterizos con Colombia, creando problemas fronterizos con Guyana, con tal de desviar la atención y eventualmente dar una excusa, presentar una excusa para suspender las elecciones legislativas del 6 de diciembre, que las encuestas muestran que perdería si se lleva a cabo, y que por supuesto que un régimen autoritario, cuasi totalitario como el de Nicolás Maduro no permitirá de que le resten poder o que le quiten el poder mediante las urnas. En algún momento el presidente Santos, después de hablar del proceso de paz que lleva a Colombia, que fue su principal tema, evidentemente, ante el seno de las Naciones Unidas, dijo al presidente, refiriéndose al presidente de Venezuela, que Venezuela no tenía su problema en Colombia, que Colombia es un país de paz. Fue una referencia muy al paso. Es difícil a veces distinguir, cuando uno no vive en los países de cada uno de los presidentes, cuáles son los guiños que se hacen a la política interna, cuáles son cuando están hablando a la comunidad internacional. Vimos plagado de guiños a la política interna, por ejemplo, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del presidente de México también. Es un ir y venir entre salir y entrar en las realidades. De todos los discursos, de todas las presentaciones, ¿con qué se quedaría cada uno de ustedes, José? Por ejemplo, tú. Bueno, para mí me gustó mucho el discurso de Maduro, no porque estoy de acuerdo con todo lo que dijo, pero era un discurso cargado con ideología y con frases que me gustaron mucho, en particular esa idea que otro mundo es posible, porque yo sí creo que la región está experimentando y está buscando una nueva voz, y a mí me pareció que él lo articuló muy bien, y me parece que fue buen portavoz de esa posibilidad. Creo que alguien va a ser tu detractor. A ver, Juan Carlos, por favor. Espero que en ese mundo posible que hable a Nicolás Maduro haya papel higiénico, ¿verdad? No como en Venezuela. Mira, yo sinceramente no veo nada rescatable en los discursos que se presentaron. Nuevamente muchas referencias a política doméstica, Peña Nieto hablando mucho sobre el tema de la migración, Michelle Bachelet hablando sobre el tema del respeto a los tratados internacionales de cara a lo que está ocurriendo con Bolivia. En el caso de Bolivia, la salida al mar, críticas al capitalismo, en fin, no hubo Dilma Rousseff hablando mucho sobre Brasil como un país que no está en crisis, un país que va a salir adelante. Un discurso total, absolutamente conspiratorio y lunático por parte de la presidenta argentina Cristina Kirchner. Así que es muy poco lo que se puede rescatar de este fenómeno circense que se da todos los septiembres en las Naciones Unidas por parte de nuestros líderes de la región. Ajá. Bueno, aderezado también con un discurso, digamos, tal vez el más esperado, que es el del Papa Francisco, y que me llama mucho la atención el discurso del Papa Francisco, y todos sus discursos desde que llegó a La Habana, también porque cada persona interpreta como quiere el discurso del Papa. Él dice, ya ven, criticó a los socialistas, no otros, no, ya ven, criticó a los capitalistas. Es algo así como la Biblia, cada quien la interpreta a su manera. Pero creo que sí, de fondo, hay una crítica al sistema por parte de Francisco, del Papa, al sistema que no ha sido justo a lo largo de los años. Y creo que ese sí fue un mensaje en el que todos nos tenemos que poner el saco. José, tu opinión sobre eso. Absolutamente, o sea, se nota que el Papa es jesuita, porque es muy astuto y él logra hacer tres cosas que es muy difícil. O sea, él predica, tiene un mensaje universal, pero también muy sectario. Y por otra parte, o sea, permite que cualquiera persona vea en sus comentarios los valores reflejados. Ahora, yo creo que también en esta idea de dar una respuesta al neoliberalismo, ese proyecto tiene un gran amigo en el Papa, porque él es muy simpático,
y él va a poder movilizar mucha energía contra el neoliberalismo. Y yo creo que hace falta. O sea, ya es hora que hay una respuesta eficaz y eficiente a ese fenómeno. Juan Carlos. Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención que el Papa, cuando visitó Cuba en una misa que le dio a miembros de la Iglesia, exaltó las virtudes de la pobreza. Y es por eso tal vez que el Papa odia tanto la economía de libre mercado, porque no hay una fuerza más poderosa para sacar a la gente de la pobreza que la economía de libre mercado, que ha reducido la pobreza más en los últimos 50 años que en los 19 siglos que le precedieron. Así que si el Papa odia tanto el liberalismo es precisamente porque combate la pobreza que él tanto alaba. Pues ya nos gustaría mucho ser ricos en esta economía de libre mercado. Desafortunadamente no estoy en ese grupo. Gracias a mis invitados, Juan Carlos Hidalgo, analista político del Instituto Cato desde Washington, y desde Miami también a José Gabilondo, analista político y profesor de Derecho de la Universidad Internacional de la Florida. Gracias por sus comentarios también a mi cuenta en Twitter.